Y estamos de este lado, Dani Barragán y yo, porque me da mucho gusto presentar a la invitada que tenemos, una invitadaza el día de hoy aquí en Café y Noticias, y le agradecemos que haya llegado hasta el estudio de Café y Noticias de Sin Embargo al Aire. Bienvenida, ministra Lenia Batres, ¿cómo está? Muy buen día, muy bien, gracias. No, pues gracias a usted por darse el tiempo de visitarnos aquí en el estudio. Hemos abordado mucho de lo que ha ocurrido en los foros de discusión de la reforma al Poder Judicial y quedan muchas dudas, pero que pues pueden ser planteadas con alguien que abiertamente ha dicho yo sí quiero una reforma al Poder Judicial y alguien que está dentro de este mismo poder. Entonces, la primera pregunta es sobre algo que ya comentábamos fuera del aire. Guadalupe Tadei lanza ayer 30 preguntas operativas, no políticas, sino que dice, a ver, ¿de qué tamaño va a ser la boleta? ¿Se van a necesitar funcionarios de casilla? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Usted estaba al lado de la consejera presidenta. ¿Cómo vio esta participación y cómo ve el tema de esas respuestas que solicitó la presidenta del INE, ministra? No, pues me parece muy puntual, muy necesario. Aterrizó a los legisladores. O sea, no va a ser suficiente que se reforme la Constitución para que se diga si habrá elecciones. Hay que operativizar todo eso, y operativizarlo pues implica eso: instalación de casillas, funcionarios, tiempos, los propios lapsos de la propia campaña, quién puede participar, si será el INE el que controlará o será otra instancia, si habrá financiamiento público, privado, quién va a fiscalizar ese financiamiento, qué sanciones habrá. O sea, indicó puntualmente todo lo que se requiere. Si las elecciones serán escalonadas, en qué escalonamiento, cada cuánto, para si se va a hacer distrital o en circuitos judiciales, porque además identificó muy claramente en lo que podrían coincidir las circunscripciones electorales con pues estos circuitos judiciales que tenemos hasta el día de hoy, y que en todo caso pues de qué forma se empatan esas determinaciones, digamos que, o delimitaciones territoriales para efectos electorales. No, pues yo creo que fue muy puntual y muy precisa, y creo que quizá no los legisladores ahorita, porque los legisladores que se van, lo que han anunciado es que van a dejar un dictamen aprobado, pero sí deja este conteo o este punteo de temas la consejera presidenta del INE, que tendrá que retomar luego la legislatura que llegue, porque una vez que se haga la reforma electoral, que se apruebe la reforma, no electoral, es constitucional en materia de justicia, de inmediato tendrá que haber pues varias reformas. Yo digo que varias reformas secundarias, pero la más importante pues va a ser esta sobre todo porque es la que operativiza las elecciones, cómo van a suceder. Y de su primera reflexión, ministra, usted ha sido partidaria de que la elección de juzgadores no sea escalonada, sino que sea, o sea, nada de gradual. Vámonos ya a lo directo. Luego de escuchar a Guadalupe Tadei ayer, ¿sí considera que sería posible realizarse de esta manera? O sea, la elección directa de todo ese paquete de juzgadores. Pues se confirma en realidad que es todavía más pertinente, justamente porque implica toda este conjunto de temas pues que tienen complejidad. No es imposible, y lo dijo la propia presidenta. O sea, acabamos de realizar unas elecciones que tienen 20 veces más número de candidatos. O sea, si se puede eso, obviamente que se puede esto, pero sí se necesita tomar decisiones o definiciones. Pero en el caso justamente de si se llegaran a ser escalonadas, pues va a implicar duplicidad de gastos, porque tendrá que invertirse ahorita en esa mecánica y después nuevamente, y mientras esté escalonando. Entonces, de hecho, parte del criterio por el cual se han ido prefiriendo que se empaten, que se hagan concurrentes las elecciones de legisladores y de gobernantes, pues tiene que ver sobre todo con justamente economizar los gastos de elecciones, porque entre más dispersas son, pues implica mecánicas que se repiten o que se duplican,
y son costos que podrían haberse ahorrado. En este caso yo creo eso, creo que si se hacen todas las elecciones juntas, pues va a implicar esa misma mecánica, va a implicar una movilización y un conjunto de personas, porque además el INE contrata personas durante cada proceso electoral. Entonces va a implicar que una sola contratación de personas para un proceso determinado, pues cumpla ya o satisfaga la elección completa de quienes estarían siendo candidatos y elegidos, y además ayuda a darle certeza a todo el proceso, a no tener este tipo de tentaciones de después estar bloqueándolos. Entonces creo que cierra varias pinzas, es mi opinión, pero pues los legisladores van a tomar su decisión soberana y yo creo que van a considerar estas cosas, sin duda alguna. Hace un momento platicábamos aquí un resumen de lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados, en este foro, en el 7º foro que se ha realizado, y también escuchábamos las posturas de los demás ministros, veíamos cómo también hay un interés ahora de querer participar. Sin embargo, creo que la participación de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, fue muy clara de decir, a ver, ya, esa parte dejémosla atrás, esa parte a mí no me corresponde ver qué va a pasar, cómo se va a implementar, y si ya comenzamos a darle ese giro a la discusión, creo que ya vamos a dejar atrás toda esa grilla, ¿no? O sea, comenzar a dar por hecho que lo que la gente votó el pasado 2 de junio es que haya una reforma al Poder Judicial. Usted también ha estado en la calle escuchando a la gente, escuchando a la ciudadanía, dando a conocer de qué va esta reforma al Poder Judicial. ¿Cuáles son las inquietudes que encuentra de la gente allá afuera? Porque es muy distinto lo que se pone en las redes sociales, lo que vemos en estos foros en donde participan la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, donde vemos a Guadalupe Tadei, a lo que la gente está queriendo tener y viendo ya materializado a partir también de lo que venga en el Congreso a partir de septiembre. Pues justamente ayer estaba contando a cuántas conferencias, foros, asambleas he acudido en poco más de un mes y contabilicé 36 eventos. En estos 36 eventos en los que además pues me ha tocado platicar con abogados, con corredores públicos, notarios, legisladores, vecinos, e incluso hasta en comunidades rurales, vecinos de comunidades rurales, que han sido reuniones riquísimas, muy impresionantes. La gente tiene un furor por esta reforma, es una cosa muy impresionante porque, pues digo, yo llevo más de 30 años de ejercicio en el derecho, nunca había visto ningún entusiasmo en los temas jurídicos, más bien cuesta trabajo que se le dé la importancia que tiene, la trascendencia que tiene, y creo que el pueblo mexicano, la sociedad en general, está entendiendo la trascendencia que tienen los jueces en nuestro país, que pueden tomar decisiones de tan gran alcance que no nada más implica a 2 personas en un juicio. Entonces creo que esa conciencia de estar repensando juntos por primera vez en nuestra historia, yo creo, al Poder Judicial, que se asumía como un poder aparte, técnico, entre comillas, cuasi puro, porque se asume como neutro, no tiene intereses, no tiene ideología, no tiene preferencias políticas, por supuesto, y por supuesto que solo cumple la ley. Todo ese tipo de afirmaciones en las que se ha envuelto, pues se han ido también descubriendo que no son necesariamente ciertas, que tiene en este momento yo creo que la más alta politización que ha tenido nunca, pronunciamientos e incluso la inclinación de criterios jurídicos hacia determinados resultados políticos. Entonces me parece que la gente entendió esa importancia justamente pues a lo largo de los últimos años, que se ha reiterado el tipo de resoluciones que toma, y la efervescencia en este momento es muy impresionante. Yo he estado en pláticas en las que he durado comentando, porque además me detengo mucho en el diagnóstico del Poder Judicial, pensando justamente que se le conoce poco,
me he detenido pues a juntar datos, muchos datos de cómo es, qué tipo de resoluciones toma, justamente para seguir ilustrando en la cultura general qué es lo que hace el Poder Judicial. Y yo veo en la gente con la que he venido platicando un interés insólito. Se quedan escuchando más de una hora. En algunos de los eventos hemos sido varios ponentes, comentaristas o expositores, y la gente en uno más de 3 horas de los que intervenimos, en públicos de 500, 700 personas, y es muy impresionante, no habiendo campañas electorales, no convocándose a nada específico más que a pensar el tema de la reforma judicial. Hay un interés insólito. Y eso pues es una muestra pues justamente de que estamos viviendo una oportunidad histórica que se ha visto, yo creo que como única para las instituciones mismas, pero para la población en general. Preguntan, ¿qué cosas preguntan? Preguntan por qué el Ministerio Público ahorita no se está reformando, y yo creo que tiene razón. ¿Qué es lo de las fiscalías? Yo les doy mi opinión. Sí, claro que hubo una reforma muy pomposa que se tardó 8 años en implementar para que pudiéramos echar a andar un sistema acusatorio en los procesos penales, que me parece que es acertado, aunque creo que es como se suelen hacer cosas cuando no se va a la base de los problemas, termina haciéndose medio impostado, y entonces no termina de construirse hasta el día de hoy, ni a verse sus beneficios, porque finalmente lo que ha logrado reducirse en tiempos, que era una de las ventajas que iba a tener el sistema acusatorio, pues no lo terminamos de observar. Pero después de esos 8 años que terminaron en el 2016, porque la reforma se implementó, se supone, se sigue implementando, se sigue terminando de implantar, pero se supone que se implantó de 2008 a 2016, y después de esos años, entonces, no es que nos demos cuenta, la gente se da cuenta o hace notorio el tema de que se debió haber empezado por el Ministerio Público, porque es la base sobre la cual los jueces actúan, integran datos, califican una carpeta de investigación, y no, pues lo que se tocó del Ministerio Público o de toda la forma o los procedimientos en que se implementa la investigación penal fue chiquitito dentro de ese ámbito del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y perdón que la interrumpa en esta parte, pero creo que cabe destacar algo que mencionaba el día de ayer en el foro, en donde decía, con esta reforma no se va a acabar la corrupción en el país, no se va a acceder inmediatamente a la justicia, y tiene que ver con esto, es un movimiento que va a sacudir desde las altas esferas y poco a poco va a ir bajando para tratar de eliminar esta corrupción. Es un inicio de una reforma al Poder Judicial. Exactamente. ¿Y ve en el corto plazo una reforma que también ya mueva a las fiscalías, a los ministerios públicos? Pues ha tenido un acierto. Yo creo que se han dirigido muy bien los diálogos o el proceso de debate que ha estado impulsando el propio Congreso, fundamentalmente a través de la Cámara de Diputados y su Comisión de Puntos Constitucionales. Ha hecho o hizo algo desde el principio que me parece muy positivo, que fue incluir varios temas anexos al de la iniciativa en el debate que se está convocando. Y entonces incluyó a los poderes judiciales locales, incluyó a la Defensoría de Oficio, incluyó al Ministerio Público, y me parece que todo eso es acertado, porque todos esos temas deben formar parte de un siguiente nivel de reformas que no necesariamente son constitucionales y que sí implica una maquinaria, yo creo que grande, y además hay que meter ahí en ese siguiente nivel, en primer lugar, pues justamente la mecánica electoral. Ahora, algunos de los participantes, quienes hemos estado en los foros, pues hemos hecho también propuestas, y yo hice una propuesta muy puntual para una propuesta sobre acceso a la justicia, y me concentro fundamentalmente en el tema de la judicialización de los derechos sociales, porque parece que están negados para nuestro sistema judicial.
no son materia, se desechan muy fácilmente, no se acredita interés jurídico, resulta que no se alcanzan a mirar como temas jurisdiccionales, y creo que también deben formar parte de ese nivel de un segundo momento, segundo instante de reformas en materia de justicia. O sea, lo que estamos reformando ahorita es el Poder Judicial Federal, y 2 puntos que se busca homologar en los poderes judiciales locales. Sin embargo, lo que debe seguir es una reforma en materia de justicia. Y esos son temas más amplios, no solamente el tema penal, aunque es muy importante. Por eso es que yo pongo como un tema importantísimo paralelo y que podría ser incluso de mayor impacto que el tema penal, pues el tema de los derechos sociales, que no se judicializan actualmente y en los que el propio Poder Judicial no tiene ni siquiera criterios, o sea, no ha generado una maquinaria que vaya a ayudar justamente a cómo los jueces resuelvan cuando se pone a discusión el ejercicio de derechos universales, agua, salud, vivienda, educación, cultura, ciencia, etcétera. Sí, para que se sientan materializados, o sea, porque podemos escoger a los jueces, pero para sentirlo materializado ya los millones que votaron por esa reforma, pues ya tendríamos que caminar hacia eso. Así es. Y además tiene que venir una ley del Tribunal de Disciplina Judicial. Un cambio. Sí. Que no es ahorita inmediato, ¿no? O sea, va a llevar años también. O sea, entender que no va a ser ahorita esta reforma, ya mañana la gente va a poder acceder a la justicia, en dado caso de que así sea, ¿no? Después de esta elección de jueces. O sea, lo que nos decía, son momentos clave, ver por dónde se va a comenzar a atacar, y que sí es un periodo que tiene que ver con un proceso amplio y muy largo. Así es. Bueno, a ver, hace un momento usted estaba hablando de cómo, en pocas palabras, yo lo voy a resumir, cómo es posible que un ministro salga a la calle y hable con las personas. O sea, ya eso quedó demostrado con toda la exposición que usted nos daba hace un momento. Y le quería preguntar, con base en eso, ¿qué opina de la opinión del ministro Carranca, que dice que ve en la reforma simplemente un revanchismo del presidente López Obrador por el dictamen de la Guardia Nacional? Pues yo lo que creo es que expresa su sentimiento de culpa, no otra cosa. Sí, o sea, porque... No, pues es muy limitado. Es un problema que yo veo en varios de los ministros. No alcanzan a mirar ningún problema, porque ellos sienten que estaban muy tranquilos, instalados en sus privilegios, y de repente, de manera inexplicable, vienen y se los sacuden. Y lo que preguntan es ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces buscan un detonador, y en el caso pues del ministro, pues él lo siente ahí porque es el momento en que él se separa del presidente. Bueno, pues es su problema. No, o sea, no alcanza a mirar, y es bien dramático que tenemos un problema de justicia en nuestro país brutal, enorme, grande. Cada vez que uno platica con un grupo de personas, no puede más que ampliar lo que uno pensaba que era el problema. Entonces, ojalá lo practicaran los ministros, pues en términos generales, dejen ustedes la calle, o sea, ojalá se sentaran ahí mismo en su oficina, si quieren, con gente de carne y hueso, más allá de los titulares de los grandes despachos que se la pasan en los pasillos de la Corte, que actualmente son los únicos que logran ingresar porque las puertas están herméticamente cerradas, solo se puede acceder con cita que se hace directamente con los ministros. Bueno, ojalá vieran a alguien más que ellos, y si lograran dialogar con más de una de las propias víctimas o de las personas que no sean de asuntos fiscales de esos despachos, y lograran platicar con los trabajadores que también tienen causas pendientes en la propia Corte, o con las personas que son víctimas de problemas penales de algún tipo, de cuando justamente está por resolverse alguna liberación, él está en la sala penal y civil. Bueno, podría dialogar con mucha gente de carne y hueso que quizá tenga una percepción distinta que la de él. Y podrían, y los demás ministros podrían darse cuenta que el problema no es un detonador en su mundo absolutamente hermético,
porque es un mundo muy elitista, sino que hay un problema más serio que refiere a la población en su conjunto, que hay un problema muy serio en el que ellos han sido parte, que es el enorme desprecio a los poderes democráticos de nuestro país, y eso es más que la Guardia Nacional. Sí tiene que ver en ese caso con la Guardia Nacional, porque se trató de una ley aprobada por el Congreso de la Unión, no por un problema personal con el presidente. Tiene que ver con las 78 leyes que ha declarado inválidas la Suprema Corte, que han aprobado los Congresos de los Estados, el Congreso de la Unión, y que representan, bueno, por motivos de supuestos vicios al proceso legislativo, en realidad absolutamente fársicos, digo yo, porque son causas creadas que ni siquiera vienen en la propia Constitución de nuestro país. Wow. Pero representa esas 78 leyes, por esa razón, representa 600% más que las leyes que se habían invalidado de 1995 a 2018. Es decir, hay un cambio de criterios enorme y se pregunta a él, ay, ¿cuál es el problema? Se enojó el presidente porque no le pasamos su ley de Guardia Nacional. No, hay que decirle, pues tampoco se pasó la ley de la industria eléctrica. Exacto. Y tampoco y bueno, no es que no se pasara, pues más bien se declaran inconstitucionales. La ley electoral, que a mí se me hace un atrevimiento inmenso, porque el Congreso de la Unión, que es el que tiene la representación política de nuestro país, porque es finalmente el que representa la pluralidad, y justamente por eso es donde se votan las leyes, decidió hacer una reforma al régimen electoral de nuestro país, es decir, netamente política. Y la Corte decide invalidar esa ley. Primero, darse una suspensión a una acción de inconstitucionalidad que está prohibida en la ley. Bueno, pero otorga una suspensión y después la declara inconstitucional por supuestos vicios al proceso legislativo, en realidad apoyándose o determinados en una categoría que se inventó la Corte, que se llama democracia deliberativa, que no existe en nuestra Constitución, y le inventó reglas, es decir, además legisló, quiso obligar, porque además, o más bien está obligando a los Congresos de los Estados, al Congreso de la Unión, a cumplir reglas que además son de interpretación arbitraria de los jueces. Bueno, a partir de ahí declara inconstitucional, sin entrar al fondo, es decir, sin contrastar el contenido de la Constitución con esa ley de carácter electoral, absolutamente política, decide declararla inconstitucional. Y yo digo, pues es gravísimo, porque además de estar usurpando funciones legislativas que no le corresponden, además de estar incumpliendo el artículo 17 constitucional que dice que el fondo estará por encima de la forma a la hora de resolver, además de eso, lo hace con una enorme falta de respeto, desprecio finalmente a los poderes democráticos, porque lo hace suplantando finalmente a mayorías electas. Sí. Y yo digo, pues, ¿cómo quiere que no se sorprenda la población, más allá del presidente mismo, el propio Congreso y la gente que finalmente vota de alguna forma porque quiere ver alguna transformación y dice la Corte, no se va a transformar nada? Que esas mayorías no signifiquen nada porque vamos a echar abajo absolutamente todo lo que aprueben. Claro. Como el PRI y el PAN en el Congreso. Pues yo lo que creo es que no hay una sensatez en esa Corte, que no es pareja, no es equitativa, no es imparcial, no cumple, no se apega a derecho, no se encuentra funcionando dentro de los límites constitucionales. Pues a mí, nada más de verlos a ellos, más allá de haber visto o de mirar y padecer más de una vez a el propio ejercicio de la justicia en tribunales, en juzgados y en los propios contenidos de leyes que a veces son obtusas, son abusivas con la gente o son preferentes en algún tipo de causa. Más allá de eso, pues el puro hecho de estar viendo cómo se resuelven y haber constatado todo esto, pues me parece que implica necesaria y urgentemente una reforma al Poder Judicial y a la justicia mexicana. Sí. Entonces creo que, pues, ojalá pues este proceso les ayude
a mirar más profundamente pues los problemas, más que seguir pensando en lo que han pensado nada más desde que ingresaron a la corte, que es en sí mismos. Entonces, perdón, Perla, rápidamente, mi última pregunta. Entonces, adentro, usted que es la que está ahí en la corte, adentro ya dimensionaron lo que viene y lo que pasó desde el 2 de junio. Yo lo que vi de inmediato después de las elecciones con el resultado fue mucha sorpresa, fue incluso me parecía que que empezaba a haber una actitud de realismo jurídico y político en términos de está transformándose a algo de verdad. O sea, hay algo afuera que no es parte de sus cálculos. Sí me pareció observarlo. Sin embargo, lo que después ha sucedido, pues yo creo que tiene que ver con otros de los ministros, entre ellos Alberto Pérez Dayán, que fue al primer diálogo, a la primera sesión de estos diálogos, a darles una pésima idea que justamente no deja más que ser una muestra del tipo de razonamiento jurídico que tienen los ministros, que es cuando yo tengo un problema, yo invento y yo interpreto la ley como yo la necesito. Y lo que hizo Pérez Dayán en esa sesión fue inventarse que podría haber una no asignación del número de legisladores que estaba previsto de acuerdo con la ley, porque podía interpretarse de otra forma por primera vez para este caso concreto y porque a él le perjudica desde el punto de vista de sus convicciones, por cierto, políticas, no de otro tipo, no jurídicas ni constitucionales, sino políticas. Entonces fue a darles la idea de que interpretaran lo de una posible sobrerepresentación que no está en nuestra Constitución, que simplemente no está en nuestra Constitución, pero como lo vienen haciendo así, y entre ellos se lo permiten, entonces parece que su mundo de ficción jurídica, de que la ley es lo que yo decido que sea, y si yo decido que el artículo 127 constitucional que pone límite a la remuneración no existe, pues entonces no existe. Pues así quiso interpretar esto y fue a darles esa idea allí. Entonces, a partir de ese momento se envalentonaron de que podían inventarse una nueva realidad sobre estos temas y volvió un tanto de esta soberbia que se ve más hacia afuera que hacia las propias sesiones, bueno, más ahorita que estamos en receso, pero que sí se deja de notar cuando después empieza otra vez un discurso de resistencia ante la posible reforma judicial, en vez de que los ministros actuales sean responsables y piensen qué cosas de verdad necesitaría esta misma reforma para considerar la incorporación con un sistema de justicia que pierda menos. No, siguen pensando en sí mismos. El problema que seguimos teniendo es que siguen pensando solamente en su persona y no tienen un alcance de responsabilidad social, de responsabilidad jurídica y de responsabilidad constitucional sobre la propia reforma de justicia, y francamente eso es muy lamentable. Sí. Ya igual por último de mi parte, ministra, vemos ahora un discurso y un lenguaje por parte de los ministros en donde están apropiando palabras, discursos, declaraciones que tienen que ver con lo que se ha dicho en este gobierno, ¿no? Del acceso a la justicia para los más pobres, incluso hablar y nombrar que son parte del pueblo, pero con lo que nos está diciendo pareciera que solamente lo están mencionando de dientes para afuera, ¿no? Que no hay una interiorización de lo que realmente la gente está pidiendo. ¿Cómo ha visto este cambio de los ministros desde que usted entra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con todo este movimiento que también genera que usted se autodenomina la ministra del pueblo, ¿no? O sea, tratando de entender cuáles son las necesidades de la sociedad, las necesidades de la gente para llevarlas a la Corte y que se discutan también estos temas. ¿Cuáles son estos cambios que usted ha identificado por parte de los ministros para tratar de generar empatía con la gente? No veo que lo busquen. Sí veo que llegan a preocuparse en algunos temas, que es muy interesante. Después de que yo les hice ver que estaban justamente invalidando 600% más leyes que las que se invalidaban antes, la primera respuesta fue, no es cierto. La segunda fue, ¿por qué las analizas por sexenio? Y bueno, obviamente que yo les comenté, pues justamente para comprobar que hay un cambio político, de criterio político,
no jurídico. ¿Para qué negarlo? Sí, exactamente. Y a partir de ahí, pues han tenido, y que además les he discutido mucho, sobre todo en casos en los que se llegan a presentar grupos sociales que deberían ser escuchados, pues yo he estado insistiendo en que se abran audiencias públicas. Tuvimos el caso de 18 comunidades indígenas, me parece que en marzo, de Michoacán, que justamente querían impedir que se invalidara una ley de participación ciudadana que les permitía recibir recursos públicos. Y yo estuve insistiendo y nos llevamos prácticamente, pues por lo menos unas 6 sesiones con ese tema. Y bueno, pues por la insistencia obviamente de las propias comunidades, no se abrió la audiencia pública, pero sí cambió el criterio que se había estado teniendo para estar invalidando tan fácilmente por falta de consulta indígena, cuando no son las comunidades indígenas que solicitan esas invalidaciones, porque se trata de leyes que les son favorables, que les dan derechos. Entonces, ellos mismos se quejaban de pretexto de estar defendiendo un derecho nuestro, que es la consulta indígena. Ustedes invalidan leyes que nos otorgan derechos. Bueno, en ese caso, por lo menos, no se invalidó, por lo menos no por ese motivo. No se ha terminado de resolver, por cierto, el fondo del tema, pero por lo menos ya no se invalidó por proceso o por vicios del proceso legislativo que también envuelven ahí la supuesta falta de consulta indígena. Entonces sí hay como una posibilidad, que son momentos que pues por supuesto que me parece interesantes. O sea, no es que todo sea obtuso, o sea, hay instantes en los que se puede llegar a tener algún tipo de diálogo, y en esta parte pues sí hubo un cambio de posición que creo que, bueno, por lo menos todos estos meses ya no se ha invalidado una sola ley por falta de consulta indígena, lo cual es muy positivo, porque llevábamos por ese tema 63 leyes invalidadas. Todas, por lo menos todas las que yo vi, le otorgaban más derechos a las comunidades indígenas, y pues es un contrasentido. Entonces sí llega a haber algunos cambios, alguna preocupación cuando ven pues muy gráficamente ya frente a sí que pueden estarse cometiendo enormes absurdos como estos, que ni siquiera tienen o no solo no tienen sentido, sino son aberraciones incluso, ¿no? Hay otros temas en los que llega a verse de repente un poquito de luz, que son algunos criterios. Bueno, ya logramos también, en esto he estado insistiendo muchísimo, que se le apliquen los beneficios de principio pro persona, principios de convencionalidad, cuando tenemos convenios firmados con la Organización Internacional de Trabajo, que pueden tener algún tipo de compromiso internacional en el que se especifiquen reglas, por ejemplo, de la antigüedad de las personas para tener acceso a una pensión, que no se les viene aplicando actualmente en los juicios que se resuelven ordinariamente, pero menos los que llegan a la propia corte. Y sí he estado, desde que llegué en enero, pues insistiendo en eso. Los trabajadores tienen derecho a que también se les apliquen estos principios, y es más, tienen derecho a que se les supla la queja. Y no habíamos logrado hasta hace menos de un mes, o cerca de un mes, ya logramos que asuman, y ya tenemos 2 sentencias en las que se ha aceptado aplicar estos principios que estaban negados para los trabajadores mexicanos. Y tenemos muchos otros retos, ¿no? En materia social llegan muchos fraudes contra ejidatarios que les quitan tierras. En materia de cuidado de los bienes públicos, pues hay invasiones. Hubo un caso de invasión al lago de Chapala, no quisieron entrar, se desechó. Hubo otros 2 temas de una empresa fraudulenta que defrauda al gobierno de Puebla y se termina llevando inmerecidamente 2,000 millones de pesos, cuando ella era la deudora del gobierno de Puebla. Y otro caso donde se condena a la CFE a pagar 6,000 millones de pesos a un nuevo municipio
que ni siquiera existía en el momento del conflicto con CFE, Wow. por concepto de predial, cuando la Constitución dice que los entes públicos federales no están obligados a pagar predial, pero ahora resulta que debe pagarle a un nuevo municipio 6,000 millones de pesos, etcétera, etcétera. O sea, Así nos podemos ir horas. Sí, sí, pues lo que les conviene, ¿no? Sí. Lo que nos decía, o sea, también la Constitución la toman así, dependiendo de cuáles son sus intereses. Así es. Ministra Lenia Batres, muchísimas gracias por todo esto que nos comentó, por estos minutos aquí en el estudio. Está en su casa, está abierta cuando usted guste y pues ahí están las puertas abiertas. Muchísimas gracias por venir. Mucho gusto y muy buen día.